bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén. Bienvenidos y bienvenidas. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Romanos. Vamos a leer un pasaje de la Biblia bastante conocido. Carta a los Romanos, capítulo número 8, y vamos a leer a partir del versículo número 28, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra de Dios nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. En otras ocasiones hemos hablado acerca de la importancia de entender la palabra de Dios y tratar la manera de ubicar el texto de la palabra en el contexto, porque eso nos va a permitir a nosotros extraer las enseñanzas que Él desea entregarnos. Usted habrá escuchado una frase tan común y es: todas las cosas ayudan a bien. Y las personas repiten muchas veces eso sin ser conscientes de la profundidad de este pasaje. Todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien. Y si bien es cierto, esa expresión de todas las cosas ayudan a bien se encuentran en este pasaje, el no ubicarlo en el contexto adecuado nos puede llevar a tener una interpretación inadecuada y por consiguiente una postura incorrecta frente a la vida. Es importante mencionar que una de las cosas que debemos de tener en claro en nuestro caminar con Dios es su soberanía y su providencia. Cuando hablamos de estos dos aspectos, de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios controla todas las cosas. No hay absolutamente nada que Dios no controle. Tan es así que la Biblia dice que aún hasta el número de nuestros cabellos están bajo el control de nuestro Dios. Algo tan insignificante como la cantidad de cabellos que hay sobre nuestra cabeza es algo de lo que Dios tiene control. También la Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios no lo haya visto o sin que Dios no lo permita. Es decir, Dios está bajo control del orden creado. Ahora, hermanos y hermanas, si esto es así, implica que todas las cosas que nos suceden en la vida, sean buenas, y aquellas que nosotros consideramos malas, están bajo el control de Dios. No es que existan dos fuerzas antagónicas que están luchando para prevalecer su propósito en nuestras vidas. Hay gente que incluso tiene ideas tan equivocadas acerca de esto, que se imaginan a Dios como haciendo una lucha de manos con el diablo, y piensan que el diablo está en oposición a Dios, y eso es verdad, pero no en el sentido de que el diablo pueda prevalecer ni siquiera por un momento con sus acciones de maldad en contra de Dios. Es decir, que Dios es el que permite que existan ciertas cosas que son la consecuencia de nuestro pecado, y también la acción u operación del enemigo, de Satanás. Pero aún esas cosas malas, Dios en su soberanía puede utilizarlas para nuestro provecho. Pero es importante, hermanos y hermanas, que entendamos una verdad. ¿Por qué Dios permite cosas que nosotros consideramos que son malas? Hablemos, por ejemplo, del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el dolor, el sufrimiento, la angustia?
¿Por qué los seres humanos tenemos que enfrentar pérdidas que muchas veces se vuelven irreparables? Como por ejemplo la pérdida de un ser querido. ¿Por qué nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que enfrentar momentos de angustia en donde la vida pende de un hilo? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a entender que la vida cristiana no es un camino allanado, pavimentado, sin dificultades o sin problemas. Muchas personas tristemente piensan que el evangelio es un camino libre de dificultades, un camino donde no hay obstáculos, un camino donde no hay pruebas. Pero Dios nunca prometió a sus hijos que tendríamos tiempos 100% felices. Dios tampoco, hermanos y hermanas, nos garantizó a ninguno de nosotros que nunca estaríamos en una cama de hospital. Dios nunca tampoco nos garantizó a nosotros que nunca tendríamos accidentes imprevistos. Dios nunca tampoco nos prometió que nunca tendríamos pérdidas, jamás. Y es por eso que al entender esta verdad, esto nos va a llevar a nosotros a comprender que todas las cosas que pasan en nuestra vida son para nuestro provecho. Entonces yo le acabo de mencionar que Dios en su soberanía controla todas las cosas, todo lo que le haya pasado a usted hasta este momento de su vida, Dios lo permitió. Y eso es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender para un corazón que tiene mucho orgullo, para un corazón, hermanos, que siempre se coloca en una posición de víctima. Entonces las personas se preguntan, ¿significa que Dios entonces permitió el divorcio de mis padres? ¿Significa entonces que Dios permitió o Dios supo de la pérdida que tuve? ¿Significa que Dios se dio cuenta del dolor que tuve que enfrentar ante la pérdida de mi mamá? ¿Significa que Dios supo entonces de esta situación dolorosa que iba a enfrentar en mi familia? Nada, absolutamente nada pasa en esta tierra, pasa en nuestra vida sin que Dios no lo haya visto, porque Dios controla todas las cosas y Dios las sabe. Y aún aquellas cosas que son el resultado del pecado humano, porque la muerte no fue idea de Dios. La muerte fue una consecuencia de nuestra desobediencia. La enfermedad no fue una idea de Dios. Fue un resultado directo de nuestra pecaminosidad y de nuestra rebelión en contra de Dios. Pero aún esas cosas, aún esas circunstancias pecaminosas, aún esos momentos grises de la vida, Dios los puede utilizar para nuestro provecho. El otro elemento que se vuelve también bastante importante en la vida es que entendamos que la providencia de Dios, es decir, cómo Dios utiliza las cosas buenas y malas de la vida, las alegrías y los sufrimientos para sus propósitos que son de bien, van a sumar al carácter que debemos de reflejar en Cristo. Este pasaje que hemos leído habla de una gran verdad y dice el versículo 28, y ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Oiga esto, ahora bien sabemos, somos conscientes de qué, del gobierno de Dios, del señorío de Dios, porque inmediatamente aparece un verbo que dice que Dios dispone, es decir, Dios dispone de todas las cosas que Él tiene. Entonces, hermanos y hermanas, es una realidad que el gobierno de Dios está en todas las áreas de nuestra vida. Querramos o no, lo aceptemos o no, Dios dispone de todas las cosas. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado directo? Para el bien de quienes lo aman. Entonces vea, es verdad que todas las cosas ayudan a bien, son para nuestro provecho, pero aquí hay una condición.
Y la condición es: ¿a quiénes, hermanos y hermanas? ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? A los que le aman. Efectivamente, significa que no todas las cosas son para el bien para aquellas personas que no aman a Dios. Al hablar entonces acerca del amor de Dios, ¿qué es lo primero que debemos de entender? El amor a Dios, hermanos y hermanas, es el resultado de la revelación que Él ha manifestado a nosotros. Es un Dios que nos ha buscado a nosotros primero. Nosotros no lo buscamos a Él. La Biblia dice que Él nos buscó a nosotros primero. No se trata de lo que yo haya hecho por Dios, se trata de lo que Dios hizo por mí ya. Entonces, en respuesta a la soberanía de Dios, a su misericordia, a su bondad, yo respondo en amor a ese Dios. ¿Y cómo yo demuestro amar a Dios? Porque muchas veces nosotros pensamos que amar a Dios tiene que ver con decirle palabras dulces a Él. Y si bien es cierto, Dios colocó nuestras emociones y aún nuestra misma boca para expresarle nuestro amor y nuestros sentimientos a Él, para Dios el resultado de un amor auténtico es aquel que reconoce lo que acabamos de mencionar hace algún momento, su soberanía. Es entender y decir: bueno, Dios, sé que tú tienes el control de todas las cosas, sé que tú todas las cosas las tienes a tu disposición, y aunque hay momentos en la vida en los que yo no entiendo por qué tú permites estas situaciones dolorosas y difíciles, decido confiar en tu amor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, aún en aquellas circunstancias donde pareciera que nuestra fe se pone a prueba, es donde verdaderamente nosotros logramos certificar nuestra confianza y nuestro amor por Dios. Entonces todas las cosas que nos puedan sobrevenir serán para nuestro provecho. Es acá, hermanos y hermanas, donde se pone a prueba entonces nuestro amor por Dios. Porque es fácil amar a Dios cuando tenemos hijos sanos. Es fácil amar a Dios cuando tenemos empleo. Es fácil amar a Dios cuando hay salud. Es fácil amar a Dios cuando lo tenemos todo. Y aún así, muchas veces, teniendo todas estas cosas, nosotros los seres humanos mostramos actitudes de ingratitud a Dios. Pero lo que sí es cierto es que es más fácil amar a Dios en estas circunstancias. Es más fácil amar a Dios cuando todas las cosas están cubiertas. Es más fácil amar a Dios cuando la vida nos sonríe. Es más fácil amar a Dios cuando los proyectos se encaminan y triunfan y exceden a la victoria que habíamos anticipado. Es fácil amar a Dios en esas circunstancias. Pero hermanos y hermanas, el verdadero reflejo del amor a Dios solamente queda en evidencia también cuando las cosas no marchan bien. Cuando llega un diagnóstico del que no tenemos control. Cuando llega una pérdida de la que no nos podemos reponer. Cuando llega una circunstancia de angustia donde no encontramos paz. Es en esos momentos de la vida donde verdaderamente nosotros podemos saber si amamos o no amamos a Dios. Hace algunos días yo les decía a ustedes que esto del amor a Dios tiene que ver mucho con el tema de la confianza. Y les colocaba a ustedes un ejemplo de un niño que sube por la barandilla de una piscina y va y se dirige hacia el trampolín. Y el niño comienza a ver hacia abajo, hacia la piscina, y comienza a sentir vértigo. Pero su papá, que está en el agua, le dice: tírate, tírate, lánzate. Y el niño tiene mucho miedo. Pero si el niño decide tirarse, si el niño decide, hermanos, aventarse, a pesar de su miedo, a pesar de su temor, con esa acción está reflejando que auténticamente confía
en su Padre, que sabe que lo va a proteger, que sabe que lo va a sostener, que sabe que lo va a recibir en sus brazos. En la vida muchas veces tenemos que subir a esos trampolines. En la vida muchas veces sentimos que nuestros enemigos nos acechan y Dios simplemente nos está diciendo: tírate. Pero probablemente nosotros, cuando vemos la altura, pensamos: me voy a quebrar, me voy a tirar, probablemente me voy a lesionar. Pero déjame decirte algo, estimado hermano y hermana: si el que te está diciendo que te tires es aquel que te ha demostrado su amor pleno al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, tú puedes confiar en su palabra. Lánzate. Puede ser que quizás no tengas garantías, puede ser que no encuentres quizás la mayor confianza en las circunstancias, pero si Dios ha dispuesto un escenario tan difícil, tan contradictorio, es porque eso en algún momento va a servir para el provecho de sus planes. ¿Por qué Dios entonces permite momentos de dolor y momentos de tristeza? ¿Por qué Dios muchas veces permite pérdidas que se vuelven irreparables? El versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, oiga, a ser transformados según la imagen. ¿De quién? ¿De quién? De su Hijo. Es decir, hermanos y hermanas, que nosotros somos como una pieza en bruto. Somos como el mármol. Tenemos, hermanos, muchas áreas de nuestra vida que están duras, que son deformes. Y cuando el Padre ve a su Hijo Jesucristo y nos ve a nosotros, nos damos cuenta que no nos parecemos a Él. Y es un intento de Dios y una acción soberana de Él de invitarnos a su taller. Hay momentos en la vida en que Dios nos va a invitar a su taller para quitarnos todas aquellas cosas que no están bien, que no reflejan la imagen de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces Dios tiene que recurrir a los momentos de soledad, a la tristeza, a la enfermedad, a la angustia, para darnos cuenta de lo que hay en nuestro ser interior. Ustedes recordarán la historia de José. Cuando José se convierte en el gobernador de Egipto y sus hermanos finalmente entienden que Dios ha cumplido todos aquellos sueños que él había tenido en su adolescencia, aquellos hermanos comienzan a reflexionar en el daño que le habían hecho a José. Y ellos dicen: bueno, ahora que papá ya no está, José seguramente se va a vengar de nosotros por todo el daño que le hicimos. Y aquellos, con una mentira, van delante de José y le dicen: José, nuestro padre antes de morir nos dijo que no tomaras en cuenta todo el daño que te hicimos. Pero José, hermanos y hermanas, quien había entendido que la soberanía y la providencia de Dios iban encaminadas a lo mejor para su vida, José entiende y dice: oigan, hermanos, no fueron ustedes los que me trajeron aquí a Egipto, fue el Señor quien me trajo aquí a Egipto, no solamente para preservar la vida de los egipcios, sino que para preservar a los hijos de la promesa que son ustedes. Él tuvo la capacidad de sobreponerse al desprecio, de sobreponerse a la traición, de sobreponerse a la soledad, de sobreponerse a la injusticia, de sobreponerse a las acusaciones falsas, para entender que detrás de todo ese proceso Dios estaba utilizando esas cosas para el provecho de José. José pudo haberse resentido con la vida. José pudo haberse resentido con Dios. José pudo haberse resentido
por los 16 años que no estuvo con su padre amado Jacob. José pudo haberse entristecido, llenándose de amargura por aquellos momentos de desprecio y de burla que le hicieron sus hermanos. José pudo haberse enojado profundamente con Dios por haber permitido la injusticia de la mujer de Potifar. José pudo haberse también resentido cuando aquellos dos hombres, el copero específicamente, le ayudó para salir a la cárcel, interpretándole el sueño y dándole esperanza sobre el futuro. Y que a pesar de eso, él se olvidó de José. José se pudo haber resentido con la vida, José se pudo haber resentido con las circunstancias, incluso José se pudo haber resentido contra Dios. Pero cuando José entendió que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, es cuando finalmente él comprendió que aún las circunstancias de pérdida, que aún las circunstancias difíciles, Dios las dispone para nuestro provecho. Pero si comenzamos a atar cabos en la vida de José, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios utiliza cada cosa para labrar su carácter en cada uno de los involucrados. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que el papá de José se llamaba Jacob. Pero para que Jacob pudiese haber obtenido la bendición de la primogenitura, la Biblia dice que Jacob tuvo que mentirle a su papá. Es verdad que Dios quería que Jacob fuera el primogénito y recibiera la herencia de la primogenitura, pero no en ese medio. Hace algún tiempo también hablábamos de cómo nosotros como cristianos solemos distorsionar la voluntad de Dios. Jacob pensó que una forma de obtener la primogenitura era engañando a su papá. Años después serían sus propios hijos que con el pecado de la traición de su hermano José iban a utilizar ese engaño para generarle un dolor de pérdida a su padre Jacob. Entonces vea, la traición hacia José sirvió de escarmiento al pecado de Jacob. Algo que, hermanos y hermanas, es muy doloroso. También sabemos que los hermanos y hermanas de José eran personas muy envidiosas, con un orgullo implacable, y ellos en algún momento tuvieron que decir: nosotros jamás nos vamos a inclinar frente a ti, José. Tenían un orgullo muy marcado. Pero cuando José llegó a los niveles a donde Dios lo quería llevar, lo que ellos pensaron que nunca harían, terminaron haciendo. El sufrimiento de José les llevó a entender que en la vida no se obtienen los triunfos y las victorias aplastando a los que están a nuestro lado. Y ellos tuvieron que entender. Pero también, hermanos y hermanas, José tenía un problema. Y es que era un hijo mimado. Era el hijo favorito de Jacob. Y si bien es cierto, Dios había puesto un gran sueño sobre los hombros de José, pero a Dios no le servía tener un hijo mimado en el trono de Egipto. Necesitaba tener un hombre que tuviera la templanza y el carácter necesario para poder sobrellevar los tiempos de abundancia como los tiempos de escasez. Y cómo José aprendió el arte de la administración siendo un esclavo. Vea cómo Dios saca a José de su posición de niño mimado, de niño consentido, a la posición de esclavo, utilizando el pecado de sus hermanos. Pero dice la Biblia que cuando José fue llevado como esclavo, prosperaba en todo lo que hacía. Aprendió el arte de la administración. Pero ¿cómo la aprendió? A base de golpe.
Él no hubiese aprendido a administrar las cosas si no hubiese sido porque Dios utilizó la traición de sus hermanos para ir a parar a Egipto. José también aprendió otra cosa, y es que él había escuchado del Dios de Jacob, pero José no había tenido una relación propia con el Dios de su padre. Fue a través de esos momentos de soledad, donde ya no estaba con su papá, con su mamá, con sus hermanos, cuando él finalmente se dio cuenta que lo único que tenía era al Dios del cielo. Y en el momento cuando la tentación se presentó a su puerta, una de las cosas que José manifestó fue: ¿cómo yo voy a ofender al Señor? ¿Cómo voy a cometer tan grave pecado contra mi Dios? Vea cómo José está demostrando su amor aún en las peores circunstancias de la vida. Él pudo haber dicho: la verdad es que no me ha servido de nada ser íntegro, no me ha servido de nada serle fiel al Dios de mi padre. A causa de mi fidelidad a Él, he sido traicionado, vendido como esclavo, alejado de mi padre, en un país de gente que no conozco, con un idioma que no conozco. Pero Dios utiliza todas esas circunstancias para labrar la imagen de su Hijo Jesucristo en José. Dios utiliza eso. Si hay algo que tenemos que decir, hermanos y hermanas, es que las lecciones difíciles de nuestra vida son las lecciones más importantes que vamos a recibir. Sé que no es fácil escuchar esto, porque a nadie nos gusta que nos hablen de sufrimiento y de dolor. Los seres humanos por naturaleza huimos del dolor y huimos del sufrimiento. Pero es solamente a través de las circunstancias difíciles cuando en realidad podemos conocer a Dios. ¿Cuándo es que nosotros ejercemos la fe? Nosotros ejercemos la fe en los momentos de dificultad. No se necesita mucha fe cuando tenemos los bolsillos llenos. No se necesita de mucha fe cuando en la familia todas las cosas van bien. No se necesita de mucha fe cuando las circunstancias apuntan a que todas las cosas estarán bien. Pero se necesita de fe, se necesita de dominio propio, se necesita paciencia cuando aquellas circunstancias de la vida demandan que yo confíe en el Señor. Hermanos, por eso es que la Biblia nos dice: den gracias al Señor en todo momento. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios esta mañana? De verdad, ¿cuántos podemos dar gracias a Dios esta mañana? ¿Por todo? ¿Por todo? Demos gracias a Dios por todo. Solo nosotros, oiga, el que ama a Dios no va a poder decirle a Dios: Dios, ¿por qué me quitaste el trabajo? El que ama a Dios dirá: aunque no entiendo el propósito de esta pérdida, te amo, Señor, porque sé que a partir de este momento yo voy a ver tu provisión de una manera sobrenatural. Tu palabra ha dicho que tienes cuidado de los tuyos, que no has visto a tu simiente que ande mendigando pan. Así que a partir de este momento yo voy a ver tu provisión, pero no de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. En una ocasión, hermanos y hermanas, y eso fue porque un hermano de mucha confianza me lo contó y me dijo: hermano, yo me había quedado sin empleo hacía muchos años. Apenas comenzaba mi vida cristiana. Tenía a mi esposa con mis 2 niños pequeños y no teníamos nada para comer durante ese día. La angustia que yo podía sentir
al ver la desesperación de mis hijos que me estaban pidiendo comida y que yo no tenía nada y que no tenía tampoco la confianza para pedirle a nadie, me llevó a encerrarme con lágrimas en mis ojos en la habitación y a clamar y decirle: Señor, vengo delante de ti porque reconozco que no tengo ni un solo 5 para darle de comer a mi mujer y a mis niños pequeños. Así que yo voy a confiar en que tú eres mi Padre y que tú no eres como yo soy. Yo soy en una condición de pobreza. Tu palabra dice que tú eres dueño de todas las cosas. Tú eres dueño del oro y de la plata. Así que me vas a proveer. Y yo voy a confiar en eso. Aquel hombre se levantó de sus rodillas con lágrimas todavía en sus ojos y le dijo a su mujer: prepara el comedor que vamos a comer. Y la mujer quizás se sorprendió un poco, porque quizás a alguien llamó, quizás alguien le dijo que le va a venir a dejar comida. Ella comenzó a hacerlo. ¿Y qué saco? Saca los platos, vamos a comer. Saca los platos, vamos a comer, y pongan los niños y vamos a dar gracias a Dios por la comida. Y la mujer dice que se le quedaba viendo. El hermano después me dijo: quizás ella pensó que ya el hambre me estaba llevando al punto de decir locuras. Nos sentamos a la mesa, comenzamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por estos alimentos. Gracias porque nos has provisto de este rico banquete, de este rico manjar. Pasaron 5 minutos y no pasó nada. Dijeron amén. Y ahora le dijo ella: vamos a darle gracias a Dios nuevamente. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por tu provisión. Gracias porque tú no olvidas a tus hijos. Nuevamente terminaron la oración y no había pasado nada. Vuelven a orar la tercera vez: Padre, te alabamos por tu provisión, porque tú eres bueno. Y hablando con este hermano, yo le decía: ¿y qué escuchaba usted en su mente? Hermano, ¿sabe? Quizás la oración más complicada que yo escuchaba en esos momentos eran los susurros del diablo. No te escucha, no te oye, es mentira, es por demás. Es mentira lo que la Biblia dice. Ya no sigas más, lo que le vas a estropear la fe a tus hijos. Pero él simplemente lo que hacía era aferrarse más y más a un Dios amoroso. Cuando de repente tocan a la puerta de su casa y un pariente, hermanos y hermanas, que tenía mucho tiempo de no visitarles, les llevaba el almuerzo de ese día y les llevaba la despensa para 15 días. Dígame usted, ¿dónde se experimenta la fe sino cuando no hay nada? ¿Dónde se experimenta la sobrenaturalidad del poder de Dios en la enfermedad sino cuando estamos tirados en una cama de hospital? Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si Dios permite los momentos de escasez, si Dios permite los momentos, hermanos, de sequía en la vida, es para labrar la imagen de su Hijo Jesucristo en usted. Una de las cosas más importantes dentro de la oración del Padre Nuestro, si nosotros pudiésemos evitar la oración del Padre Nuestro, nosotros quisiéramos que dijera: Padre, te damos gracias por el pan que recibimos cada año. Pero la oración no dice esto. La oración dice: danos hoy, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando Jesús estaba pensando en eso,
danos hoy el pan nuestro de cada día, se le venía seguramente a la mente cuando Dios en el desierto le proveía del pan necesario a su pueblo cada día. Yo le pregunto, hermanos y hermanas, ¿podría haberles dado Dios el pan a Israel de un año en una sola jornada? Claro que Él podía. ¿Podía haberles dado Dios una provisión que les abundara para 5 o 10 años? Claro que podía, si nuestro Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué razón Dios daba el pan a diario? Porque cada día Israel tenía que salir con fe de su tienda a buscar el pan que Dios había prometido. Era una respuesta de Israel de dependencia absoluta en lo que Dios había prometido y no en las bendiciones de Dios. Si de algo tú tienes que entender, es que no debes de depender de las bendiciones de Dios. Depende del Dios que te bendice, porque es Dios el que nos va a dar. Si Él ha prometido algo, Él es fiel para cumplirlo. Así que yo no sé cuál es la circunstancia difícil que usted está pasando esta mañana, estimado hermano y hermana, pero una cosa te puedo decir: si verdaderamente amas a Dios, todas las cosas ayudarán para tu bien, para tu provecho, para que la imagen de su Hijo Jesucristo sea labrada en ti. Si tú no amas a Dios, ante las pérdidas y el sufrimiento te vas a amargar y vas a ver a Dios como un injusto, como un tirano, como alguien que es insensible a nuestras necesidades, a nuestro dolor, a nuestras pérdidas. Y yo, ¿por qué si amo a Dios esto me tuvo que pasar? Todas las cosas ayudan a nuestro bien. ¿Por qué tuve que enfrentar una infidelidad de mi esposo, de mi esposa? Todas las cosas ayudarán para su bien. ¿Y por qué tuve que perder a este ser querido? Todas las cosas ayudan para el bien. Y claro, alguien puede decir: mire, fácil decirlo para usted. Todos hemos tenido que enfrentar un dolor y un sufrimiento, hermanos. ¿Qué ser humano es aquel que no ha sufrido? Si desde que venimos a esta tierra venimos llorando y nos vamos a ir de esta tierra con un dolor también. Y eso es inevitable. Entonces, yo decido cómo voy a vivir el resto de mi vida. Si vivir amargado por las cosas negativas que me han pasado, si vivir entristecido por las pérdidas que he tenido por el resto de mi vida, o decido reconocer que cada día son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Que Dios tiene algo nuevo para mí. A veces, hermanos y hermanas, nos lamentamos por momentos difíciles en nuestra vida que se vuelven tan tristes. Y yo no le digo: hágase de piedra, o no llore, o no lo sienta. Es que dejaría de ser humano. Yo no puedo llegar, hermanos y hermanas, como tampoco usted no lo debe de hacer. Hay personas que cuando alguien ha perdido un ser amado, quizás en la manera torpe de ir a dar consuelo es: mira, hermano, no llore, no llore, porque ya el Señor lo tiene en un mejor lugar, así que no sienta nada. Como no es selva. Pero es normal sentir la pérdida, el dolor, la tristeza, la angustia. Todos lo sentimos. ¿Cuántos en algún momento de su vida nos hemos sentido angustiados? Claro. Pero sabe que en esa angustia podemos experimentar la fortaleza de Dios, de que Dios nos dice: todo estará bien. Y claro, tal vez no vamos a tener la respuesta de
cómo Dios va a resolver el problema, cuándo lo va a resolver. Tal vez Dios no nos dé esas respuestas, pero si usted ama a Dios, como aquel niño que desde el trampolín ve a su padre ahí abajo y le está diciendo: lánzate, lánzate. También Dios esta mañana te está diciendo a ti que te lances a los brazos de aquel que te amó siempre. Nuestro Dios eterno, nuestro Dios amoroso. Yo no sé cuál es la circunstancia difícil que usted está viviendo esta mañana. No sé cuál es el momento triste que está enfrentando usted esta mañana. Pero quiero decirle que todas las cosas Dios las ha dispuesto para bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos y hermanas? ¿Confía en el Señor plenamente? ¿De verdad confía en el Señor plenamente? Entonces para ustedes la promesa, Dios le dice: estoy contigo, te sacaré adelante y verás mi gloria en tu vida. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que esta mañana el Señor nos ha dicho, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y esta mañana, en los minutos que tenemos, vamos a tirarnos a los brazos de Dios. Tal vez usted no sepa cuáles son las razones y los motivos de por qué Dios permite a veces el dolor y el sufrimiento en su vida. Pero si tú amas a Dios, aún las pérdidas y el dolor, el Señor las puede utilizar para tu provecho. Pero esta mañana yo quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús. Si esta mañana hubiera personas que desean recibir a Cristo o desean reconciliarse, que desean tirarse a los brazos de Jesús, vamos, ven, quiero orar por ti. Si hay alguien que desea reconciliarse esta mañana o desea entregarle su vida a Cristo, tírese a los brazos del Señor. Dios le bendiga a nuestro hermano diácono, por favor, si nos ayuda. ¿Hay alguien más que, como este hermano, viene acá a tirarse a los brazos del Señor? ¿Hay alguien más? Vamos, tírate, tírate, tírate a los brazos del Señor. Mujer, ven. Tú no puedes llevar sola ese dolor que te acongoja, ese sufrimiento que te angustia. Tírate al Señor esta mañana. Vamos, tírate. Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse. Póngase en pie. ¿Habrá alguien? Solo tengo un minuto más porque quiero hacer una oración especial por la iglesia. ¿Hay alguien más esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Estimada señorita, allá atrás, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Si no lo hay, vamos a orar por esta vida ya, hermanos. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o reconciliarse, póngase en pie. Esta es una invitación también para los oyentes de la radio y para quienes a través del internet nos están viendo a estas horas de la mañana. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque entendemos que todas las cosas ayudan para nuestro bien, para nuestro provecho. Te doy las gracias por esta vida que está acá, Señor, rindiendo su vida a ti. Lávale, Señor, de sus pecados. Perdónale.
Dale vida nueva. Y que a partir de este momento, Señor, Él pueda levantarse de sus rodillas con la nueva vida que por el poder de tu palabra y la acción de tu Espíritu generan en Él la vida espiritual. Igualmente por los oyentes de la radio, por aquellos hermanos y hermanas que están reconciliándose también contigo, Señor. Límpiales, perdónales en el nombre de Jesús. Con esa actitud, hermanos y hermanas, quiero hacer una invitación especial para aquellos hermanos que están atravesando un momento de prueba o de dificultad, que quieran recibir el consuelo de Dios esta mañana. No sé qué enfermedad, situación económica o pérdida estén atravesando. Les invito a que en el lugar donde están se pongan en pie. Quiero orar por ustedes. Si hay alguien que está angustiado acá esta mañana, yo no le prometo que su problema se va a resolver. Lo que le estoy diciendo es que Dios lo puede consolar. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Los que se han puesto en pie, levanten sus manos al cielo y dígale: Padre, yo me lanzo en tus brazos. Y aun cuando no entiendo el por qué permites el dolor en mi vida, aun cuando no entiendo, Señor, el sufrimiento, yo me tiro en tus brazos. Me tiro en tus brazos, Señor, para confiar en que todo esto que has permitido es para mi bien. Dame la paz en mi enfermedad. Dame la paz, Señor, en mi pérdida. Y si a ti te place, Señor, responder a mi petición esta mañana, descanso en tus brazos. Si no, yo continúo esperando pacientemente. Continúo esperando. Toma, Señor amado, en tus brazos mi necesidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino al Señor Dios de todo el universo? ¿A quién clamará mi alma cuando la angustia y las tinieblas cubran mi ser, sino al Dios de luz que me da esperanza? ¿A quién puedo correr en los momentos de tristeza sino a ti, Señor? Consuela esta mañana a tu iglesia. Consuela esta mañana a tu pueblo. Consuela esta mañana al corazón afligido. Aquellos que están sedientos. Aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra pérdida, nosotros te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Aún en medio del dolor, díselo. Cristo, yo te amo. Aún en medio de la pérdida, dilo. No hay nadie como tú.
Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Eso es lo que quiere escuchar Dios esta mañana, que tú lo ames. Como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, de lo más profundo. si yo a ti no te tuviera, Si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Solo con nuestras voces. Cristo, yo. Una vez más. Cristo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde si yo a ti te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Esta mañana, Señor, tu pueblo te expresa su amor, sin importar si tu respuesta es pronta o si aún si la respuesta tardare, si aún, Señor, tendremos que estar en angustia por un tiempo más. Te amamos, te amamos. Dígale, Señor, yo te amo. Dígale, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. En mi tribulación, en mi angustia, en mi pérdida, en mi pobreza, en mi quebranto de salud, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Él quiere escuchar que tú le amas. Dígale, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, aunque no me des nada, yo te amo. Yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo.
Señor, yo te amo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar en esta mañana por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu provisión. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te damos no de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice nuestras ofrendas, Señor, y nuestros diezmos, que son en reconocimiento a todo lo que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios.